Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de la disciplina de la historia del mundo actual. La llamada historia actual surge de una pregunta que a primera vista parece contradictoria. ¿Puede existir una historia del presente? El propio término ha sido considerado por algunos historiadores como un oxímoron, que significa una unión de conceptos aparentemente incompatibles. Si la historia se ocupa del pasado, ¿cómo puede estudiar un tiempo que todavía está desarrollándose? Sin embargo, autores como Rueda Lafont han defendido la legitimidad de este campo historiográfico, señalando que comprender el mundo contemporáneo exige analizar procesos que aún siguen abiertos y cuyos efectos continúan moldeando la sociedad. La historia actual no pretende sustituir a la historia tradicional, sino ampliar su campo de observación hacia los orígenes inmediatos del presente. Este enfoque obliga a replantear la relación entre pasado y presente. Durante mucho tiempo se asumió que el historiador necesitaba una gran distancia temporal para interpretar los hechos con objetividad. La historia actual cuestiona esa idea y propone trabajar con una temporalidad cercana, marcada por la coexistencia de memoria, experiencia y abundancia documental. Esta proximidad introduce dificultades evidentes. Los debates políticos siguen abiertos, los protagonistas aún viven y los consensos interpretativos son frágiles. Sin embargo, también ofrece una oportunidad única, que es estudiar los procesos en el momento en que sus consecuencias siguen desarrollándose y afectan directamente a la sociedad. Uno de los grandes debates de este campo es determinar cuándo comienza la historia actual. No existe una fecha universalmente aceptada, pero varias propuestas se repiten de forma constante. El año 1945 aparece con frecuencia como el punto de partida más sólido, ya que marca el final de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de un nuevo orden internacional. El mundo que emerge tras la guerra es radicalmente distinto al anterior. Desaparecen los grandes imperios europeos, surgen dos superpotencias enfrentadas y se inaugura una etapa dominada por la Guerra Fría, la descolonización y la construcción de instituciones internacionales destinadas a evitar nuevos conflictos globales. Otros historiadores sitúan el inicio en 1989, con la caída del muro de Berlín. Este acontecimiento simbolizó el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa del Este y el final del mundo bipolar que había definido la segunda mitad del siglo XX. En esta misma línea, 1991, con la disolución de la Unión Soviética, puede interpretarse como el cierre definitivo de la Guerra Fría y el inicio de una etapa marcada por la globalización, la expansión del capitalismo y la hegemonía del modelo liberal occidental. Algunos autores han propuesto incluso 2001 como un nuevo punto de inflexión, señalando que los atentados del 11 de septiembre inauguraron una era dominada por el terrorismo internacional, la guerra global contra el terrorismo y nuevas formas de inseguridad transnacional. El periodo comprendido entre 1945 y 1989 ha sido interpretado por numerosos historiadores como una larga posguerra. Aunque el conflicto mundial terminó oficialmente en 1945, sus consecuencias se prolongaron durante décadas. La reconstrucción económica, las tensiones ideológicas, la amenaza nuclear, la división del mundo en bloques y los conflictos indirectos en distintos continentes fueron en gran medida prolongaciones del impacto de la guerra. La paz no significó el fin del conflicto, sino su transformación en nuevas formas de rivalidad global. La Europa que emergió tras 1945 era profundamente distinta de la que había dominado el mundo durante siglos. El historiador Tony Judt describe una Europa más reducida, tanto en términos geográficos como de influencia política. Las antiguas potencias coloniales comenzaron a perder su imperio
y el centro del poder mundial se desplazó hacia Estados Unidos y hacia la Unión Soviética. Europa dejó de ser el eje del sistema internacional para convertirse en uno de los escenarios principales de la confrontación entre superpotencias. Este proceso estuvo acompañado por una profunda crisis del discurso tradicional sobre la historia europea. Tras dos guerras mundiales devastadoras, la idea de Europa como cuna del progreso, de la racionalidad y la civilización quedó gravemente cuestionada. El continente tuvo que reconstruirse no solo materialmente, sino también moral e intelectualmente. En ese contexto surgió lo que Jude denomina el modelo europeo, basado en el desarrollo del estado de bienestar, la cooperación económica entre países y la integración política como garantía de paz. La construcción europea respondió a una necesidad histórica: evitar que el continente volviera a caer en la guerra que lo habían devastado durante la primera mitad del siglo XX. La cooperación económica, iniciada con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y continuada con la Comunidad Económica Europea, representó un intento de convertir la interdependencia económica en un mecanismo de estabilidad política. Este proceso marcó el nacimiento de una nueva forma de organización supranacional que transformaría profundamente la historia del continente. La relación con Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en esta transformación. Europa dependía del apoyo económico y militar estadounidense, especialmente a través del Plan Marshall y de la OTAN. Pero esta dependencia generó una relación compleja marcada por la cooperación y la tensión. Estados Unidos actuaba como protector frente a la amenaza soviética, pero también como líder del bloque occidental, lo que planteaba preguntas sobre la autonomía europea y su papel en el nuevo orden internacional. Otro rasgo destacado de la Europa de posguerra fue su creciente uniformidad étnica y lingüística. La guerra, el holocausto y los desplazamientos forzados transformaron profundamente la demografía europea. Millones de personas fueron desplazadas, expulsadas o exterminadas, dando lugar a sociedades más homogéneas que las del periodo anterior. Este proceso tuvo profundas consecuencias culturales y políticas que todavía hoy influyen en los debates sobre la identidad, las migraciones y la memoria histórica. La reconstrucción europea ha sido interpretada de manera muy distinta. Algunos historiadores hablan del milagro europeo, destacando el crecimiento económico, la estabilidad política y la mejora del nivel de vida en Europa occidental durante las décadas posteriores a la guerra. Sin embargo, autores como Tony Judt y Joseph Fontana han señalado que esta visión es incompleta, ya que deja fuera a Europa del Este, donde los regímenes comunistas impusieron sistemas políticos autoritarios y economías menos prósperas. Desde esta perspectiva crítica, las grandes esperanzas de 1945 no se cumplieron plenamente. La promesa de un mundo más justo, pacífico y cooperativo quedó limitada por la división del continente, la Guerra Fría y las desigualdades entre el oeste y el este. Las ilusiones de un futuro armonioso chocaron con la realidad de un mundo bipolar marcado por la tensión permanente y la amenaza nuclear. La historia actual se ocupa precisamente de este mundo surgido tras la Segunda Guerra Mundial, un mundo de reconstrucción y esperanza, pero también de conflictos, miedos y promesas incompletas. Estudiarlo significa comprender los orígenes inmediatos del presente y reconocer que muchas de las estructuras políticas, económicas y culturales que definen nuestra realidad nacieron en aquel momento de transformación global. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.